La cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato cerró. Como siempre realizamos la lectura en este caso de la nota y posteriormente realizaremos el análisis de la misma. Aquí tenemos nosotros el título que dice del miércoles 4 de diciembre del 2024. Cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato va a liquidación forzosa. Punto importante que me quiero detener no es que existe un quiebre. Mucha gente dice es que la cooperativa está quebrada, es que está quebrada, es que los depósitos... El quiebre es una situación legal mucho más compleja. No es nada más de ir diciendo por la vida, ay, es que quebró porque tuvo problemas económicos. En este caso ha entrado a liquidación forzosa, que es el término legal. Puede existir esa persona que dice, ay, es que solo semántica. En la legalidad y en la norma técnica, la palabra se interpreta de forma literal, no como tú la entiendas, sino como literal. Entonces, en este caso, técnica y legalmente, no ha quebrado, ha entrado en un proceso de liquidación forzosa. Lo que nos comenta es que dice, la superintendencia, se refiere a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, justifica la medida por irregularidades financieras. Socios de la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato están en incertidumbre. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió este lunes 2 de diciembre la liquidación forzosa de la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato. La entidad tiene más de 38 años de trayectoria en la capital de la provincia andina de Tungurahua. Esta cooperativa es más vieja que yo y la mayoría de nosotros. La decisión se anunció en un acto público en el Auditorio de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Ambato, presidido por Freddy Monge, Intendente General Técnico Fernando Núñez, Intendente Nacional de Mecanismos de Resolución y José Miguel Acuña, designado liquidador. Veamos un poco, acá nos dice causales de liquidación. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria identificó 3 motivos principales para la resolución CEP 2024-211. Incumplimiento del programa de supervisión intensiva 2022-2024, que impagos de obligaciones clave especialmente a depositantes. Nivel de solvencia insuficiente con un índice por debajo del mínimo requerido, 50%. Las instituciones financieras no tienen todo el dinero de sus depositantes ahí guardados en una bóveda, pero sí deben tener, según la ley ecuatoriana, en este caso el mínimo requerido es del 50%. Nos dice, impacto en los socios. La liquidación afecta a 142.632 socios. Imagínate, esta es la población de muchas ciudades o cantones pequeños del Ecuador. Es como si toda una ciudad entera, una ciudad pequeña del Ecuador, se haya quedado afectada. Y dice que tenían más de 120 millones depositados en cuentas de ahorro, pólizas y depósitos a plazo fijo. Eso quiere decir que de los 120 millones que tenían depositados, había menos de 60 millones disponibles. ¿Te imaginas esa cantidad de dinero? Y dice, entre ellos Rocío Mora, cuya póliza supera los $100.000. Enfrenta incertidumbre por la pérdida de sus ahorros. Una cantidad similar tenía Néstor Arcos, quien madrugaba para retirar pequeñas cantidades desde el 2023. O sea, no era solo desde mediados de este año, según lo que mencionaban, ya era desde el 2023 esta situación. Por su parte, Ciro Acosta, un empresario jubilado con $200.000 en pólizas, mencionó que su salud ha sido afectada por la pérdida de sus ahorros. Creo que a cualquier persona le ocurriría eso. Son cantidades abismales, o sea, son cantidades increíbles en pólizas. Dice, la CEPS activará el mecanismo de cobertura de depósitos a través de la Corporación de Seguros de Depósitos o COSEDE. Este procedimiento cubrirá al 99.06% de los afectados sin necesidad de contratar abogado o realizar trámites adicionales. Ya comentaremos un poquito de eso. El liquidador José Miguel Acuña atenderá consultas mediante el correo electrónico jose.acuna@ceps.gov.es. Además del caso, será remitido a la Fiscalía General del Estado para determinar responsabilidades penales por posibles irregularidades en la administración de la cooperativa. Punto importante, en la administración de la cooperativa. Y cierra la nota diciendo un final anunciado. La Cámara de Comercio de Ambato clasificada, la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato clasificada en el segmento 1, es decir, de las cooperativas top, por así decirlo, que se veían más seguras, por sus más de 80 millones en activos. 80 millones en activos no significa que tienen 80 millones líquidos, sino que tienen edificios, que tienen terrenos, que tienen casas, o también tienen alguna deuda que tienen que cobrar de otras cooperativas o incluso también de sus socios. Ya había recibido en marzo del 2024, este año, marzo del 2024, una calificación de riesgo D. Esto indicaba severas deficiencias financieras, aunque sus directivos negaban problemas graves. Sí, ya sé que estarán comentando. Lo primero que se les va a ocurrir a ustedes es decir, ay, es que ¿cómo tienen $100.000 ahí, $200.000 ahí?
No es una situación de culpar a la persona que es víctima. Porque sí, podemos mencionar que quizás es una estrategia de inversión muy arriesgada el aportar una cantidad grande. Pero eso es una decisión personal, no es algo que uno tenga posición de juzgar. Lo más probable es que estas personas, que como nos comenta, mira, dice Ciro Acosta, un empresario jubilado, eso quiere decir que esta persona ya tiene más de 65 años. Probablemente lo único que buscaba es que todo lo que trabajó en su vida pueda estar guardado, ya sea para él, para su patrimonio, para sus descendientes, como sea. Esa persona es la única que sabe por qué colocó todo ese dinero. Y quizás son personas que no están preocupadas por la estrategia y todo, que sí, es un error. Pero estas personas son víctimas. Y a la víctima no se le puede culpar. ¿Por qué? Porque esta persona confió en la cooperativa, esta persona tuvo esa capacidad económica de aportar, esperando un rendimiento basado en las promesas, en los asesores, en los directivos, en la confianza que brindaba esta cooperativa. Además, si nos enfocamos en el nombre, Cámara de Comercio de Ambato, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cámara de Comercio de Ambato. A mí me suena que tiene mucho peso el hecho de la Cámara de Comercio de Ambato. Ambato es una ciudad muy productiva, muy industrializada, en donde hay muchas empresas. Y el hecho de que tú como empresario, como jubilado, hayas tenido esa oportunidad justamente de tener la confianza de ese nombre, Cámara de Comercio de Ambato. No sé si tenga relación el nombre de la Cámara de Comercio con los directivos, con los administradores de la Cámara de Comercio de Ambato, porque a la final quizá nació ahí, pero luego tomó un rumbo totalmente independiente, pero ya el nombre da confianza. Entonces, a las víctimas, a las personas que están allí, no las podemos culpar. ¿A quién tenemos que buscar la responsabilidad? Eso lo determinará la Fiscalía y las superintendencias y todos los procesos legales. Por eso necesitamos también entes fuertes, en este caso en la parte monetaria, en las partes que son necesarias para la regulación. Necesitamos una superintendencia fuerte. Esa es la parte de opinión. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el dinero de depositantes? Lo más probable es que la gran mayoría, como lo ha mencionado acá el artículo, sea cubierto por el COSEDE. El COSEDE es este seguro que te cubre según el segmento, y en este caso al estar en el segmento 1 cubre el máximo, que son unos depósitos, inversiones, hasta unos $32,000 si no estoy mal. El 99%, como lo menciona el artículo, de los depositantes podrán recuperar su dinero en ese periodo de tiempo. Pero ojo, no será inmediato. ¿Por qué? Porque la liquidación forzosa no es inmediata. No es que ya entró a liquidación forzosa, ahorita está. Son procesos que pueden tardar en poder concretarse. Dependerá muchísimo del liquidador, de la cooperativa, de los activos disponibles, entre otros. En este momento, quienes tengan depósitos mayores sobre estos máximos que da el COSEDE para el segmento 1 son las personas que tienen más inconvenientes para poder recuperar el dinero. No están dentro del total. Ahora, habrá a ver cómo se resoluciona. Lo más probable es que les den hasta el máximo del COSEDE. Pero imagínate, esta persona que tenía $100,000, $200,000 ahí va a tener una cantidad bastante disminuida del COSEDE recuperada. ¿Y el resto qué va a pasar? Ahí entra el segundo proceso. Cuando una entidad entra a liquidación forzosa, lo que ocurre es justamente que el liquidador, la persona que está encargada de esto, tiene que evaluar todos los activos que en este momento la institución tiene. Todo lo que pueda ser transformado en dinero líquido será identificado primerito. ¿Para qué? Para que después de esto se pueda buscar un comprador. Sí, un comprador que en este caso obviamente no va a comprar al precio de mercado, porque sí, dice, los activos están valorados en $80 millones, pero realmente no es que va a recibir $80 millones por eso. Pero ¿quién puede estar interesado en comprar esos activos? ¿A quién le interesa un edificio? ¿A quién le interesa la deuda que tiene una persona con la cooperativa? ¿A quién le interesa los vehículos que están bloqueados ahí por la falta de pago de los créditos, entre otros? ¿A quién le interesa? Lo más probable es que una cooperativa más grande la absorba. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero con cooperativas del segmento 2, del 3 y del 4. No recuerdo yo, no sé si estoy mal en los últimos años, no se ha dado una adquisición de una cooperativa del segmento 1 hacia una cooperativa del segmento 1, porque 80 millones no es poco dinero el que tendría que tener. Si tú has tenido una situación similar en una cooperativa de un segmento menor, déjanoslo saber en la caja de comentarios. ¿Qué pasará con los créditos, con las personas que tenían deudas ahí? Bueno, esta es una situación más interesante porque a la final que tú estés endeudado con la cooperativa, con el banco, con la institución financiera en general, significa que tú eres un activo para esa institución. ¿Por qué es un activo? Porque tú tienes que pagarle. Sí, entonces esta institución va a tener que recuperar.
esa deuda que tiene es un activo para ellos en términos contables. Pero lo más probable es que te preguntes, si esta cooperativa estaba en el segmento 1, tenía estos activos valorados en 80 millones de dólares, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué está en estos problemas? Bueno, como puedes observar, Primicias, y te vuelvo a colocar acá, nos menciona justamente que ha tenido una calificación más baja, una calificación D. Cuando tú vas a analizar una cooperativa, no se trata de ver el interés. Por ejemplo, mucha gente dirá, ay, es que si la cooperativa me ofrece el interés al 12%, ya tiene mucho riesgo. O si me ofrece al 8%, no tiene riesgo y ahí voy a invertir. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque basar solamente en el interés de las pólizas de inversión a plazo fijo el análisis es como basar que un carro es bueno solamente porque la pintura es brillante. Sí, es ilógico. El automóvil, sí, la pintura es un componente importante, digamos, del valor de mercado, pero eso no hace que el vehículo se mueva, que tenga buena suspensión, entre otras. Lo mismo con la cooperativa. No quiere decir que porque tiene un interés más alto o más bajo, significa que la cooperativa es mejor o peor. Nosotros tenemos que buscar dos cosas. Primero, los extractos financieros, sobre todo la calificación de riesgo. La calificación de riesgo, esa calificación que probablemente ni notas, o que quizás cuando estás aburrido haciendo un trámite en una institución financiera, ves que está ahí enmarcado una gran AA-, una AAA+, una C+, entre otras. Esta calificación de riesgo viene de una calificadora, valga la redundancia, una institución que está independiente totalmente de las instituciones financieras, que muchas veces ni siquiera las instituciones financieras la conocen o la contratan para que les evalúe, pero con estándares internacionales. E incluso muchas veces no se contrata solo una, se contratan dos, se contratan tres, que no se conocen entre ellas y realizan este proceso de calificación. Y esta calificación, esta evaluación es constante. Ahí te da la evaluación de riesgo. Si en marzo del 2024 ya tuvo una calificación de riesgo D, significaba que tiene problemas que van arrastrándose desde hace rato. Entonces hay que ver justamente la calificación de riesgo. Y la segmentación, Adrián, porque es del segmento 1. Bueno, la segmentación es importante también porque te dice cuántos activos tiene esta cooperativa y esos activos cómo podrían responder en caso de una situación similar a esta de liquidación forzosa. Pero eso no quiere decir que esté en el segmento 1 que la cooperativa es 100%. Siempre hay un riesgo. Cooperativas, instituciones bancarias. En el Ecuador, realmente las cooperativas siempre han tenido un riesgo mayor que las instituciones bancarias, que los bancos. ¿Por qué? Porque realmente los bancos tienen una administración mucho más fuerte y evalúan mucho mejor los riesgos del dinero que van prestando, que van recibiendo, que van moviendo. Sí, el interés es menor, pero por eso justamente en los bancos es más seguro tu dinero. Ojo, no es que el banco también es 100% seguro, pero es más seguro que una cooperativa. No es que las cooperativas tampoco son malas, pero hay que hacer un análisis de inversión. Que una cooperativa entre en estos procesos no es que ocurre de la noche a la mañana. Cuando ocurre, por supuesto, la noticia es gigante, pero realmente es un proceso que ha tomado varios meses como mínimo o incluso también varios años. Pero bueno, no es una situación agradable y realmente con las personas que han tenido el dinero allí guardado, depositado, invertido, espero que realmente puedan recuperar la totalidad o por lo menos un 90, un 80% del dinero que ustedes tenían recuperados. No es su culpa que ustedes hayan confiado en una institución que técnicamente les mintió. Hasta la próxima, amigos. Que la pasen bien.